Al retornar estará con nosotros el ingeniero César Estrella de la Sociedad Profesionales de Esmeraldas. Estará aquí invitado para tocar el tema justamente sobre el borrador que emitió la Contraloría frente a los serios indicios de culpabilidad o de participación del expresidente Rafael Correa. Este tema lo trataremos luego del corte comercial. Ya regresamos. A nivel político, la información que ayer fluyó justamente en el informe que presentó Pablo Celi, Contralor subrogante del país, justamente cuando la Contraloría emitió un borrador donde habría serios indicios de responsabilidad por parte del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y de varios ministros de Estados. Tenemos a continuación la siguiente nota a nivel nacional. Ha dado lugar a responsabilidades de indicios de responsabilidad penal. Entre los sujetos de responsabilidad se encuentran el expresidente constitucional de la República, los ministros de Economía y Finanzas. Tras el informe de la Contraloría General del Estado que establece indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa y varios exministros de gobierno que participaron en la deuda pública en los periodos de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017, el ex primer mandatario utilizó su red social de Twitter para reprochar dicha determinación. Hasta la ministra Elsa Viteri lo desmintió el día de ayer, pero ya nada de eso importa en el país cuántico. Imagínense, responsabilidad penal por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI. Los criminales son los que me acusan, cita a Lula da Silva. Momentos antes de que salga el informe, Correa planteó realizar un debate entre sus exministros de Finanzas y los veedores de la deuda pública, conformados por la Contraloría. Como seguramente hoy sacarán el informe de sobreendeudamiento, ¿por qué no organizamos un debate? Fausto Herrera y otros ex colaboradores frente a los veedores o los que quieran. ¿Qué les parece? No tienen ni para empezar, porque saben que están mintiendo. Ahí está planteado la información que dio la Contraloría y la respuesta por parte del exmandatario de la Nación en torno a la cuenta Twitter, donde anunció ayer este tipo de situaciones que ya lo hemos observado en la nota. Nos acompaña el ingeniero César Estrella, él es de la Sociedad de Profesionales aquí de Esmeraldas, justamente le hemos invitado para analizar esta temática. Ingeniero, con lo que hemos observado los ecuatorianos y acabamos de observar esta información, hoy quien está acusando al expresidente Rafael Correa le llama traidores. Pero si hubiera sido que otros estuvieran en el gobierno, iría persecución política. ¿Cuál es el análisis que podemos brindar frente a esta situación que está viviendo a nivel nacional? ¿Ya era hora de que aparecieran estas cosas o es parte de alguna situación política no muy clara en el país? Bienvenido. Gracias, compañero Enrique. Un saludo a toda la audiencia de su prestigioso canal. En efecto, lo que usted dice es verdad. Este no es más que el reflejo de la desesperación que maneja el señor Rafael Correa por el hecho de que se está empezando a indagar, a investigar y a analizar el proceso que permitió el endeudamiento público exagerado por parte de su gobierno. Recuerde que este es un análisis que solamente se ha hecho de 5 años, del 2012 al 2015. Al 2017. Al 2017. Y entre otras cosas está permitiendo descubrir que aquella mesa servida, entre comillas, nunca existió. Es decir, se permite analizar a fondo cuáles son los entuertos y los entretelones que tuvo el manejo prohibido, errado, amañado de las contabilidades del Estado. Ingeniero, ¿sería acaso necesario indicar y señalar lo siguiente? Esto pasa cuando un gobierno es totalitario, cuando no hay independencia en las funciones. Por esas razones no se sabe nada, no sale a la luz pública, pero cuando ya hay independencia de funciones empiezan a salir estas situaciones y los ecuatorianos nos preguntamos realmente dónde vivíamos, qué era lo que pasaba, porque ahora donde se mete el dedo se saca pus. Obviamente, cuando usted es el dueño del país, cuando usted maneja todas las funciones públicas y cuando el pueblo empezó a sentir temor
por reaccionar acerca de todos estos hechos de barbarie que se han cometido, porque esto es una barbarie, esto es un asalto a la dignidad humana. Por eso que cuando yo le escucho a estos funcionarios de poca monta decir que a los ecuatorianos o a los esmeraldeños se les ha devuelto la dignidad es una situación intrínseca del ser humano. ¿Cómo alguien le puede devolver o quitar la dignidad a alguien? Es la forma de pensar y actuar lo que permite que la gente se encuentre subyugada. Y eso ha hecho, mire, ahora estamos con el Contralor Celi, pero ya se habla de que se lo quiere remover. Es decir, no hay una continuidad permanente de pensamiento ideológico y económico que nos haga despegar de este asunto. Mire ahora, hay una responsabilidad penal y a veces la gente pregunta ¿por qué responsabilidad penal? ¿Por qué una responsabilidad política? Hay que recordar que este tipo de manejo de la economía y en contabilidad, los que somos contadores sabemos que el disfrazamiento, el ocultamiento de datos también se convierte en una especie de lavado de activos. Y un delito también. Y eso es un delito, y ese delito es un delito penal, Enrique. Ok, ingeniero, ahora toquemos el tema. Este es un borrador que la Contraloría General del Estado ayer lo hizo conocer, pero es un borrador que da serios indicios. Significa que el informe final estará basado también en este borrador. ¿Todo conduce a presionar y a meterlo preso algún momento al señor Rafael Correa? ¿Hacia allá apunta todo esto? Bueno, esta es la lectura del borrador que se convirtió en informe final el día de ayer. Es decir, ese ya es el informe final donde se determinan los indicios de responsabilidad y ya le corresponde al fiscal. Ahora hay que ver cómo maneja el fiscal de asuntos administrativos y tributarios el hecho, porque no sabemos si es que el fiscal de asuntos administrativos también sea correísta o de la década ganada, ¿no? Y eso nos va a permitir el encauzamiento penal, porque recuerde que el expresidente Correa dictó decretos, resoluciones para permitir que las contabilidades sean ocultas, cuando él hace que el Producto Interno Bruto se transforme en una masa minoritaria, es decir, sin tomar en cuenta la deuda externa y la deuda interna. Y justamente ese Producto Interno Bruto, dice la Constitución que tiene que ser el 40-45%, sin embargo, según datos estadísticos y según información, él llegó al 54%, desde allí rompió la Constitución del Estado. Claro que sí, rompió la Constitución, inclusive hizo un decreto, el decreto 1218 en el año 2010, por el cual se establecían sistemas y formas de ir regulando ese endeudamiento público. Y además hay otra cosa que es importante conocer. Mediante este tipo de decretos, el presidente de la República permitió que EP, Petroecuador, se convierta en un gestionador de créditos internacionales para que puedan solventar el déficit de caja pública, de la caja fiscal. Es decir, Petroecuador solicitaba créditos al exterior e ingresaban a la caja fiscal, y eso nunca se puede permitir. El Estado... No es la misión y visión de Petroecuador hacer esto. Sin No, embargo, no tanto como la visión, es como que yo le pido a usted que me haga un préstamo y se lo demos a otra persona. Es decir, ese es un manejo, también se puede considerar un testaferrismo, porque aquí se está perdiendo demasiado dinero. 35 mil millones de dólares de endeudamiento público es lo que nos dejó Rafael Correa. Y justamente las resoluciones de la Contraloría General del Estado es esa. Conmina a los ministros en este caso de Economía y Finanzas, quitar algunos decretos, algunas situaciones, conlleva también a revisión de la situación de Petroecuador, también conlleva a esa preventa de petróleo anticipado, que ese también es una de las situaciones que tiene asfixiado al país en el tema de financiamiento de la deuda pública. Pero claro que sí, mire, lo que pasa es que los términos técnicos a veces la gente no conoce. La preventa de petróleo es un endeudamiento también, porque ese endeudamiento, porque esa preventa significa que usted está vendiendo un producto que no lo tiene, un intangible, pero para tener el dinero producto de ese intangible, usted tiene que pagar un interés, y tiene que pagar modificación, y tiene que pagar multas por el tipo de proceso que se sigue en cuanto a la venta de petróleo. Es decir, hay un ocultamiento de los datos fiscales para permitir que la mesa siga servida. Y ahora nos estamos dando cuenta de que en la realidad el gobierno de Correa fue uno de los gobiernos más corruptos que ha existido en el país. ¿Considera que este nomás es el inicio, la punta del ovillo del hilo para poder decir que más adelante habrá otras cosas? ¿Hace falta más transparencia, hace falta más baño de verdad? Bueno, no creo que falte transparencia, las cosas están dadas. Lo que falta es decisión política. Yo creo que el presidente Moreno debe ya decir y pregonar a los cuatro vientos que la
política de Rafael Correa fue corrupta y tiene que, además de eso, determinar gente, crear un equipo especial que se ponga a hacer un análisis de la deuda interna, deuda externa y los procesos que se ha seguido para la construcción de las que llaman, ya tenemos carreteras, tenemos todo, pero con sobreprecio. Es decir, el ocultamiento de las cifras es una infracción penal. Ahora, esa es la primera parte. Ya se conoce cómo se han actuado y todo. La otra parte que nos preguntamos los ecuatorianos, ¿cómo recuperar ese recurso económico que se sobrevaloró en diversas obras y que de una u otra manera ese recurso económico alguien tiene que tenerlo o alguien tiene que haberlo propiciado, alguien tiene que haberlo gestionado? ¿Cómo recuperar ese dinero para los ecuatorianos que hace mucha falta hoy en día? Buena pregunta, muy buena pregunta. La recuperación de los capitales perdidos por estos actos de corrupción es un campo muy complicado. Primero porque el testaferrismo está enquistado en todas las acciones que ha hecho este gobierno. ¿Cómo recuperar ese dinero si cuando se lo encontró a un funcionario grande de Petroecuador con el dinero en los techos, a otro ex oficial de la policía con caletas en el piso, escondido el dinero? Es una labor muy grande, pero hay que empezar. Yo creo que lo importante es empezar a recabar información acerca de los parientes hasta quinto, sexto grado consanguíneo para que vayan descubriendo dónde fue a parar ese dinero. Porque tiene que haber una vía, Y esa vía es empezar a descubrir los paraísos fiscales y las cuentas ocultas que se pueden mantener en Suiza y en Ginebra. Ingeniero, esta acción que realiza la Contraloría es un informe técnico, un informe bien elaborado, investigado para poder realizar y poder decir hay indicios de responsabilidad. Pero muchos sectores dirán, no, es una persecución a Rafael Correa. ¿Considera usted que esto tiene algo que ver con eso de persecución? Claro que sí, tiene que ser una persecución porque al ladrón hay que perseguirlo. Eso está bien. Y que digan lo que quieran decir. Cuando se transparentan las cifras y cuando se empieza a saber lo que pasa, ya se sabe quién es el que ha ocultado las cifras. Es como que yo a usted le diga, hágame una contabilidad, pero le diga, no me ponga esto, quédese tranquilo, no haga esto, y usted me presenta a mí y no presentamos a la superintendencia de compañías un balance pintado, amañado. Claro que vamos a quedar muy bien y vamos a quedar perfectamente, pero está bien. Yo creo que la Contraloría está con los procesos y los pasos adecuados. Esperemos que el gobierno del presidente Moreno determine las causas penales y encauce al fiscal para que siga el proceso adecuado. Eso es lo que los ecuatorianos esperan, que se descorraíce de muchos funcionarios que tiene el gobierno actual. Y eso es lo que la gente quiere saber. ¿Será que en el transcurso de estos meses habrá ese proceso desde su punto de vista? ¿El presidente Moreno lo hará? Bueno, tratar de erradicar la corrupción en este país durante más de 60 años ha sido una cosa muy difícil, pero en los últimos 10 años esto fue el acabose que como país, como Estado, nos llevó. Ahora bien, hay un proceso ya que está en marcha por parte del presidente de la República en la que se van a eliminar este tipo de funcionarios, entre comillas, asesores, que son lo que ha permitido que haya esta corrupción. Y ese es el primer paso también, ¿no? Ir eliminando estos asesores de los asesores, la secretaria de la secretaria, ir optimizando el recurso humano en cada una de las entidades. Mire, aquí en Esmeraldas hay una sobrepoblación en el municipio, en el Consejo Provincial. Sobrepoblación, ¿por qué? Porque resulta que cada gobierno de turno o cada nuevo candidato que ingresa tiene que ir llevando a su propia gente, tiene que ir llevando gente nueva. Y esa gente hace que se crezca la economía humana dentro de los distintos de las funciones públicas. Y cuando llegue la asignación no hay dinero para cancelar a todos. Pero claro, mire, el municipio de Esmeraldas tiene una asignación de 8 millones como presupuesto y se gasta casi 6 millones en pago de sueldos y salarios y cosas por el estilo. Lo mismo sucede con el Consejo Provincial. De tal manera que yo creo que hay que ir normando y más que todo, irle haciendo conocer a la gente que este tipo de alternabilidad que pretende ahora la nueva Constitución es importante porque se debe cambiar. Yo a veces digo, no es la persona la que maneja la finanza, maneja la administración de un ente público, hablemos de Consejo Provincial, hablemos de municipio, hablemos del Estado. Es más bien la idea, el pensamiento de un grupo humano como un partido político o un movimiento los que generan que el cambio se vaya dando, pero no es una sola persona. Es decir, hay candidatos que ya están 15, 20 años en ese mismo puesto y no quieren irse y quieren bajar a esto, quieren subir al otro, y yo creo que la gente tiene que pensar que la alternabilidad es lo que nos permite. Por eso es lo que ha pasado con Rafael Correa. Tenía tapado todo, tenía oculto todo y por suerte
Moreno se cambió, vio que las cosas estaban distintas y tenemos este resultado. Muchas gracias al ingeniero César Estrella. Parte de la Sociedad de Profesionales de Esmeraldas, le hemos invitado para analizar esta información, este borrador o este ya informe de la Contraloría General del Estado, donde indica serios indicios de responsabilidad del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y varios exfuncionarios, de entre ellos ministros de Finanzas, de Economía, subsecretarios y otros que salieron como parte de este informe brindado por la Contraloría del Estado. Vamos